¿Por qué los judíos no ven a Jesús como creador? ¿Por qué fue odiado por ellos? ¿Qué hizo Jesús para que esto pasara? Toda la verdad será contada ahora. Hace mucho tiempo, Jesús hizo milagros en muchos lugares, presentó pruebas irrefutables de que Él era el Mesías, sanó a los enfermos, hizo oír a los sordos, caminar a los paralíticos, limpió a los leprosos de sus aflicciones e incluso resucitó a los muertos de sus tumbas. Era en cierto un ser milagroso, pero quienes no pensaban igual. Era el pueblo judío. Ellos también conocían todas las profecías del Antiguo Testamento sobre el Mesías esperado, y sin embargo rechazaron a Jesús como el Mesías. No importa qué hiciera Jesús, en la mentalidad de los judíos, Él no era considerado un santo o un ser divino. La pregunta que queda es, ¿por qué, aun rodeados de tantas demostraciones, el pueblo judío negó a Jesús? Eso es lo que discutiremos hoy. Hay 4 razones principales por las cuales la mayoría de los judíos rechazaron a Jesús como el Mesías. La primera es la confusión entre las profecías del Antiguo Testamento sobre la primera y la segunda venida de Jesús. Muchas profecías mesiánicas se cumplieron en la primera venida de Jesús, como las características del Mesías descritas en Isaías capítulo 11, los detalles sobre su lugar de nacimiento en Miqueas 5:2, los sufrimientos y la muerte del Mesías descritos en Isaías 53, así como las predicciones sobre el momento exacto de la llegada del Mesías que se encuentran en Daniel 9:24. Sin embargo, hubo otras profecías en el Antiguo Testamento que Jesús no cumplió en su primera venida. Estas últimas eran las que los líderes judíos esperaban que se cumplieran, y cuando se dieron cuenta de que Jesús no cumplía estas expectativas específicas, concluyeron que no podía ser el Mesías que esperaban, lo que los llevó a rechazarlo. Pero el problema más grande fue reconocer que los profetas del Antiguo Testamento no comprendieron que habría un intervalo de tiempo entre la primera y la segunda venida del Mesías. Este intervalo permaneció como un misterio para ellos. Por lo tanto, cuando Jesús no realizó todas las acciones mesiánicas predichas para su primera aparición, Pablo, el apóstol, lo describió como un misterio que había estado oculto en épocas pasadas y que solo fue revelado a él y a la generación apostólica. Según Pablo, este misterio implicaba que los gentiles serían copartícipes del mismo cuerpo y socios en la promesa de Cristo Jesús mediante el Evangelio. Así, la expectativa judía basada en las escrituras del Antiguo Testamento era que el Mesías cumpliría todas las profecías en una sola venida, sin reconocer la distinción entre los 2 eventos, sin dividirlos en 2 venidas. Para entender estas venidas proféticas de Jesús, nos adentraremos más atrás. En el momento en que Jesús comenzó su ministerio terrenal, el pueblo judío estaba bajo una severa opresión romana. No eran libres de gobernar su tierra como deseaban, por lo que había una expectativa mesiánica de que, cuando viniera el Mesías, liberaría a Israel de toda opresión romana. Establecería un reino terrenal donde el pueblo judío sería el grupo principal que reinaría y gobernaría con el Mesías en su propia tierra. Obviamente sabemos que Jesús no hizo esto durante su primera venida, pero lo hará en su segunda venida. Algunas de las cosas que esperaban los judíos que Jesús hiciera fue que iba a restaurar el reino a Israel. Puedes ver escrituras como Joel capítulo 3, versículos 1 a 17, que describe cómo cuando venga el Mesías limpiará el mundo del mal. También puedes ver otras profecías como en el Salmo 2, 6, que hablan sobre el Mesías que gobernará con vara de hierro. Otras profecías, como Isaías 2:4, mencionan que cuando venga el Mesías, traerá paz al reino para que las personas ya no se preparen para la guerra. Incluso los propios apóstoles de Jesús cuestionaron si él cumpliría estas profecías del Antiguo Testamento antes de ascender al cielo. Grave error. Poco después de que Jesús resucitó de entre los muertos y antes de ascender al cielo, ellos preguntaron: Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días seréis bautizados con el Espíritu Santo. Luego, cuando los apóstoles estaban con Jesús, insistían en preguntar: Señor, ¿es en este momento cuando restaurarás el reino a Israel? Vemos que incluso los apóstoles, personas que habían seguido a Jesús por mucho tiempo, y esto lo veían como su segunda venida, creían que el Mesías, según las profecías del Antiguo Testamento, anunciaba que el Mesías liberaría a Israel de la opresión romana y establecería un reino terrenal. Lo que no comprendieron fue que Jesús vino a inaugurar un reino, pero no era el tipo de reino que ellos esperaban. Entonces Jesús predicó en sus tierras: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. Las personas en la época de Jesús esperaban que el Mesías trajera un reino que involucra bendiciones físicas y materiales, pero Jesús les estaba diciendo: no entienden. El reino más importante que debo inaugurar es un reino que incluye bendiciones espirituales.
Por lo tanto, se esperaba una regeneración espiritual central. Pero el templo era fundamental para esta experiencia. Sin embargo, Jesús predijo que el templo sería destruido. Por estas razones, los judíos concluyeron que este hombre no podía ser el Mesías. Ahora vamos con la segunda razón principal por la cual el pueblo judío rechazó a Jesús como el Mesías. La razón es que lo veían como un blasfemo. En la fe judía hay una oración llamada el Shema, proveniente de Deuteronomio 6, 4-5, que dice: Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esta oración es la declaración central de la fe judía. Tanto así que se les enseñaba desde temprana edad y debían recitarla al menos 2 veces al día en sus servicios religiosos, reafirmando desde pequeños que Dios es uno y no hay otro más que Hashem. Jesús entra desafiando esta percepción central. Jesús abordó temas de adoración, servicio, amor y honor dirigidos hacia Él mismo, lo cual generó una gran controversia entre el pueblo judío. Se preguntaban: No, esto contradice lo que nos han enseñado desde jóvenes, que solo hay un Dios. La idea de que Dios se encarnara en forma humana era inconcebible para ellos, así que cuando Jesús hizo declaraciones como la que encontramos en Juan 8:58, de cierto, antes de que Abraham fuera, yo soy, entendieron claramente la magnitud de esta afirmación. Jesús no solo estaba sugiriendo su preexistencia antes de Abraham, estaba reclamando una existencia eterna. Además, al usar la expresión yo soy, Jesús estaba tocando profundamente la identidad divina, ya que estas palabras se refieren al nombre divino que es Hashem. Nos adentramos a Moisés preguntó a Dios en Éxodo quién debía decir que lo enviaba. Dios respondió: yo soy el que soy. Así, al identificarse con yo soy, Jesús se atribuía claramente una naturaleza divina, lo cual para los judíos de la época era equivalente a una blasfemia. Esto se evidencia por el hecho de que, inmediatamente después de esta declaración, según el relato de Juan, intentaron apedrearlo, interpretando sus palabras como una grave ofensa religiosa, ya que parecía estarse igualando a Dios. Luego intentaron capturarlo, pero Jesús se escondió y salió del templo. En el contexto de la fe judía, la blasfemia se consideraba un crimen muy serio, castigado con la muerte por lapidación. Más adelante en el Evangelio de Juan encontramos a Jesús diciendo: yo y el Padre somos uno. Juan 10:30. Esta declaración fue entendida por los judíos como una clara equiparación de Jesús con Dios, lo cual, según la interpretación judía, representaba una blasfemia abierta. Al decir Jesús, eso parecía desafiar este núcleo central de la fe judía, lo que llevó a las personas, una vez más, a intentar apedrearlo y acumular una mala fama dentro del pueblo judío. La tercera razón del rechazo del pueblo judío hacia Jesús se relacionaba con el desafío que él planteaba a algunas de sus enseñanzas y tradiciones religiosas. Muchos líderes religiosos de la época veían las enseñanzas de Jesús como contrarias a varias interpretaciones y aplicaciones tradicionales de la ley de Moisés. Los rabinos, quienes eran responsables de transmitir e interpretar las leyes y tradiciones del Antiguo Testamento, percibían a Jesús como una amenaza para la continuidad y autoridad de sus interpretaciones, las cuales se transmitían de generación en generación. Cuando Jesús llegó y comenzó a cuestionar algunas de las leyes y tradiciones sagradas de los judíos, esto provocó una fuerte reacción defensiva entre ellos. Se preguntaban: ¿quién es este hombre que viene a proponer nuevas interpretaciones o enseñanzas sobre nuestros preceptos? Un ejemplo de esto se puede ver en Mateo capítulo 15, donde los fariseos y maestros de la ley de Jerusalén cuestionaron a Jesús acerca de por qué sus discípulos no seguían la antigua tradición de lavarse las manos de manera ceremonial antes de comer. Jesús aprovechó esta oportunidad para destacar un problema más profundo. Retó a estos líderes religiosos con una pregunta: ¿por qué consideraban correcto hacer promesas financieras al templo, pero descuidaban la responsabilidad de cuidar y honrar a sus padres, usando eso como excusa para no ayudar? Así, Jesús no solo estaba desafiando una práctica aislada, sino que cuestionaba la validez y moralidad de sus tradiciones, cuando éstas parecían contradecir los principios más básicos de la ley, como honrar al padre y a la madre. Estas acciones de Jesús desafiaban directamente el sistema religioso establecido y las interpretaciones tradicionales de la ley, lo cual contribuyó al conflicto entre él y las autoridades religiosas de la época. Jesús, de hecho, estaba cuestionando interpretaciones tradicionales de la ley al introducir nuevas perspectivas sobre preceptos bien establecidos. Por ejemplo, amplió la comprensión sobre el trabajo en el día de reposo, así como enfatizó el amor y la oración por los enemigos, lo cual contrastaba con algunas interpretaciones más rígidas del Antiguo Testamento sobre combatir el mal.
Estas enseñanzas fueron revolucionarias en una época en que el pueblo judío estaba bajo opresión romana y anhelaba la liberación y la venganza contra sus opresores. Un ejemplo emblemático es cuando Jesús sana a un hombre paralítico al declararle: «Hijo, tus pecados te son perdonados». Jesús no solo demostró poder sobre una dolencia física, sino también autoridad sobre el perdón de los pecados, un ámbito considerado exclusivamente de Dios. Esta afirmación fue percibida como blasfemia por los líderes religiosos, quienes creían que solo Dios podía perdonar pecados y que la expiación requería un sacrificio realizado por un sacerdote, desafiando directamente la autoridad de los líderes religiosos y las expectativas mesiánicas de la época, lo cual contribuyó al rechazo de Jesús como el Mesías por parte de muchos judíos. Según su comprensión y enseñanza, el perdón de los pecados solo podía ocurrir a través de los rituales y sacrificios descritos en la ley de Moisés. Su reacción fue de defensa y rechazo, ya que veían a Jesús como una amenaza para su sistema religioso y su autoridad. Jesús demuestra su poder sobre la vida y la muerte al resucitar a Lázaro después de 3 días, una hazaña que, sin duda, solo Dios podría lograr. La verdad revela la cuarta razón por la cual Jesús fue rechazado como el Mesías: una resistencia interna a aceptar la verdad, incluso cuando se manifiesta de manera indiscutible. Cuando observamos la respuesta de la gente después del milagro de la resurrección de Lázaro, vemos una clara división. Muchos creyeron en Jesús al presenciar este acto divino, pero otros, en lugar de reconocer la magnitud de lo que acababa de suceder, se apresuraron a informar a los fariseos. En lugar de rendirse ante la evidencia de que Jesús podría ser el Mesías, discutieron formas de contenerlo y finalmente eliminarlo. A partir de este punto, los líderes judíos intensificaron sus planes para matar a Jesús. Este rechazo por parte del pueblo judío muestra una resistencia a la verdad, incluso frente a milagros que solo Dios podría realizar. Sus corazones permanecieron endurecidos. Esta resistencia culminó en una acusación de que Jesús realizaba milagros mediante el poder de Satanás. Así, Jesús se convirtió, como menciona Pablo, en una piedra de tropiezo para los judíos. Este rechazo por el pueblo elegido ahora sustenta el nuevo pacto establecido en Cristo, demostrando la apertura de un nuevo capítulo en la historia de la salvación: los gentiles. Pablo explica que el rechazo de Jesús por parte del pueblo judío sirvió como un medio por el cual Dios abrió la puerta para que los gentiles fueran incluidos en la familia divina, ofreciendo salvación más allá de las fronteras de Israel. Estos eran personas no judías llamados a llevar la antorcha de la fe y ser una luz para el mundo, continuando con el plan divino de redención. Pablo expresa un profundo deseo en su corazón por la salvación de Israel, reconociendo que, aunque el pueblo judío tiene un celo por Dios, este celo no se basa en un conocimiento correcto. Señala que en sus visitas a Israel vio un pueblo dedicado a la oración y al estudio de las Escrituras, pero que, según él, carecen de una comprensión del verdadero camino de Dios hacia la justicia. Los judíos, según Pablo, se aferran al cumplimiento de la ley como su medio para lograr la justicia ante Dios, sin reconocer que Cristo ya ha cumplido la ley y que, a través de él, las personas pueden ser justificadas. Aunque los judíos tienen un gran celo por Dios, el pueblo judío en general no ha entendido completamente el camino de Dios hacia la justicia, que es a través de la fe en Cristo. Desea sinceramente que los judíos reconozcan a Jesús como el Mesías y comprendan que Él ha cumplido la ley, proporcionando una nueva manera de volverse justos ante Dios. En cuanto a las profecías sobre el Mesías, es una creencia común en el cristianismo que muchas se cumplieron en la primera venida de Jesús, como su nacimiento, ministerio, muerte y resurrección. Sin embargo, otras profecías, especialmente aquellas que hablan de un reino terrenal y la restauración de Israel, se ven como eventos que se cumplirán en la segunda venida de Cristo. Durante el milenio, Jesús establecerá su reinado en la tierra, reunirá a los judíos y establecerá una era de paz y justicia. El mensaje de esta historia es mantener un corazón abierto y amoroso, buscando entender y respetar diferentes perspectivas mientras compartimos nuestra fe con gracia y verdad. Te invito a suscribirte y darle like. Este canal está en crecimiento. Si encontraste valor en este video, imagina el tesoro de conocimiento e inspiración que los próximos videos tienen para ti. Dios ha hablado. Amén.